Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Estamos desde el capítulo 17, 20, 37. Nosotros nos cuestionábamos y hablábamos sobre esta pregunta muy importante, el cuándo del reino de Dios. En los últimos estudios nuestros bíblicos estábamos reflexionando sobre este tema muy importante. ¿Por qué? Porque justamente todos preguntaban en ese momento, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Este es el tema apocalíptico, digamos, porque es uno de los temas dentro del movimiento apocalíptico, la presencia de un Dios que interviene y que entra en la historia del hombre. Pero atención, la respuesta es muy interesante porque los fariseos le preguntaron cuándo llegaría el reino de Dios. Jesús le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Ya hemos hecho una reflexión bastante prolongada y muy interesante en el sentido de decir que el reino de Dios está presente siempre, porque es la presencia de Dios en la vida del hombre. La presencia de Jesús, es decir, ya hay mema vende abite, ven a beseco hay mema hina. Pente la peje shaucana, tena pepe yeje shacuana japeye poyayese. Es muy diferente entonces lo que nosotros podemos entender y como muchas veces esperamos. Como que esperamos cosas que vengan desde afuera. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Como buscando cosas externas y sin embargo aquí se nos está presentando el reino de Dios como la presencia de un Dios que ya está aquí en medio de nosotros. Nosotros seguimos un poco y decimos que en el principio y fin está Jesús. En el principio y el fin está Jesús. Es decir, el reino de Dios es su presencia. El reino de Dios es esa promesa de Dios que se cumple con la encarnación. Y por eso estamos diciendo que justamente el reino de Dios está en el mismo Jesús, principio y fin. Porque después lo que va a continuar será lo que Jesús deja en medio de nosotros, en medio de la comunidad. Principio porque es el mismo el que llega y está en medio de su pueblo. En el camino y arraigados en su fuerza nos hallamos nosotros. Ahí está el punto clave. En el camino nos hallamos nosotros. Una vez que Jesús nos deja, que nos enseña, que nos muestra, nos dice, aquí está el reino de Dios. Esta es la presencia del reino de Dios. Tenemos
tantos pasajes tan interesantes dentro de la Biblia, porque la gente hasta ahora está esperando siempre. Uno recibe por WhatsApp y recibe por tantos medios, no sé, la demostración de que ya está llegando el reino de los cielos, como dice el Apocalipsis, como dice la Biblia, o los secretos, no sé, los secretos de Fátima, o esto que aquello. Mamá coñande ya de hace más de 2000 años nos dijo: aquí está el reino de Dios. Entonces no busquen aquí ni allá, porque el reino de Dios ya está. Quiere decir que en Dayayesacuay tenañande ya ujina peyaje cajaya, ya caponana, allá y cuana. Y el mismo Jesús nos explica y nos está diciendo, es una comunidad que estaba entonces muy preocupada por el reino de Dios, pero de una manera justamente aquí ostensible, decía. Pero sin embargo Jesús dice, no viene de esa manera. El reino de Dios es en la simplicidad. Y por eso que después nos está diciendo que en la medida en que nosotros nos comprometemos, hacemos que el reino de Dios vaya creciendo. Pero ya no estamos solos. La verdad del reino está escondida, aquí está, entre nosotros. La verdad del reino está escondida entre nosotros. Opear el allá es siempre la yayesa cuana. Opear el allá es la yayesa pean. Porque hoy manico ya de debe. Opear la yayesa cuana haña mañana un burro lleva peñan de la pisa a putepe, ñan de comunidad, peñan de roga pube, ñan de netame. Ahí nosotros tenemos que encontrar ese germen del reino de Dios. Cuando nos esforzamos, cuando luchamos y cuando procuramos hacer el bien. Porque la presencia de Dios ya ha sido diseminada y plantada en el corazón. Decíamos al comienzo, en el camino y arraigados en su fuerza nos hallamos nosotros. En el camino, es decir, peñande yagüero guatágina, porque ñande yara o uma, o cuame ema ñande o moima peñande apuitepe. Estamos en los yepoyayas ese lleva. Esa es la vida de la iglesia, esa es la vida de la comunidad, esa es la vida de los santos, esa es la vida de las personas que han entendido y han dicho na avejinaray. Pea la ñande yara oberúa de cueñande jaupea veila orela los yaposea jaro yapoigato. Jaupea re orero rajayo ore con asome ore ñeame a roicuame EPM jaro moi pendene nondepe. Y que tu janguacha la pelle poyaya lleva ahí pe haya guatoño de pan, haya ya po peñan de yara yerurea ñande. Es necesario que no ocurra lo que en tiempos de Lot o de Noé se hacía, ¿verdad? Como esperando algo externo. La presencia de Dios ya está en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Desde 2019 la Plaza de San Pedro no presentaba un aspecto semejante. Miles de personas participaron en la ceremonia del Domingo de Ramos, que tras la supresión de las restricciones de la pandemia volvió a llenarse de peregrinos. En la homilía del Papa no faltaron duras alusiones a la guerra. Dijo que en la guerra se clava de nuevo a Jesús en la cruz. Sí, Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce delle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli. Cristo è crocifisso lì oggi. Francisco fue más allá durante el rezo del Ángelus, cuando pidió una tregua en Ucrania y que ambas partes negocien la paz. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio
per il bene della gente. Desde el principio de la ceremonia quedó claro que los problemas de rodilla del Papa marcarán algunos momentos de las celebraciones de la Semana Santa. Por ejemplo, Francisco no participó en la procesión inicial de los Ramos a causa de las molestias, aunque al terminar la misa, el Papa sí que subió al papamóvil e incluso se llegó a levantar para saludar desde ahí a la gente. Estuvo más de 15 minutos subido y llegó hasta Vía della Conciliazione. Fue una de las imágenes de la ceremonia. Desde hacía 2 años que no se veía esta escena. No puede caminar, pero sí enviar ayuda a Ucrania, porque el día anterior el Vaticano anunció que el cardenal Konrad Krajewski, el brazo caritativo del Papa, viajaría por tercera vez a Ucrania para llevar una segunda ambulancia. Anais y su familia se despertaron a las 5 de la mañana para conseguir un buen sitio en la audiencia general y poder saludar al Papa. Estábamos en las vallas al lado del pasillo donde pasa el Papa y pusimos a los niños en medio y les pudo tocar la cabeza y les bendijo. Así que estamos muy contentos, muy bendecidos, muy contentos porque hemos esperado mucho tiempo y les hemos explicado a los niños que tenían que estar callados y esperar y se han portado muy bien, estamos muy contentos. También un grupo de alemanes fueron a la audiencia del Papa. Venían vestidos con trajes típicos. Un grupo de panaderos italianos de la panadería Pane in Piazza vinieron a la audiencia y le regalaron al Papa un olivo, el olivo de la paz. Hemos hecho un trabajo de panadería que representa un olivo, el olivo de la paz. Representa que hay un mundo dentro de las ramas con una paloma en la parte superior. Es un signo de la paz. Nos pareció un tema importante en este momento que se está viviendo con la guerra. Por eso también quisimos dar nuestra pequeña señal regalándole esto a su santidad, que no es más que un olivo hecho por nosotros, panaderos. Cada grupo venía por motivos distintos, pero todos querían lo mismo, ver al Papa y recibir su bendición. Han vuelto contentos y agradecidos por haber tenido esta oportunidad. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Y seguimos hablando sobre el reino de Dios, la presencia del reino de Dios que ya está en medio de nosotros. La vida sigue como si nada germinara en ella y sin embargo está allí dentro la semilla de Jesús. Está allí dentro, calladamente oculta, pero inmensamente fuerte. La verdad del reino, la situación de cada hombre, es la de aquellos que en los tiempos de Lot y de Noé ignoraban la precisa realidad de su momento. Parecían seguros de la permanente estabilidad del mundo. Pues bien, estaba dentro de ellos mismos, el juicio decisivo. Esto también hemos reflexionado, ya nosotros hemos visto cada uno de nosotros cómo se manifiesta, ¿verdad? Pero es un momento decisivo, es un momento en el cual se manifiesta el Señor, se muestra el Señor y realiza esa gracia que justamente Él nos trajo, ¿verdad? Pero ya está en medio de nosotros. Esta situación de permanente juicio, qué linda también esta frase, permanente juicio. Porque entonces dice, opeajina peñan de yara y me movían de apuitepes a peñan de yara y sacañan de ejina, va para la huerúa peipa jumia. Ñande ya yesa cuara, ñande ñe moiana, peñan de moscrea, lleva ñan de monguea. O pecha mandica tú talaya, bueno, ñande yara un va a poma, peñan de conasome, peñan de ñeame. Oñe puruma, oye cuá, imagina pa eisa pa, oñe puroñe transforma o cambia. La ñan de sociedad a peñan de roga pupe veía peñan de roga. Pero dice, aquí está, permanente juicio. El permanente juicio quiere decir que está mirando el accionar de cada uno de nosotros, cómo estamos accionando, cómo nos estamos moviendo nosotros. Se traduce en las palabras que nos dicen, quien pretenda salvar su vida la perderá, quien la pierda la ganará. Aquí no importa ya ni el cuándo ni la forma externa. Ese problema ha terminado siendo secundario. Ciertamente Lucas cree que habrá un final del tiempo. Habrá un final del tiempo. Es más, supone que lo fundamental en este fin no es la caída del cosmos y sus fuerzas, el derrumbe de la tierra y los astros. Lo decisivo es el que viene Cristo. Esto es más lindo todavía. Porque upea justamente la ñandeje teitereñan de apuitepe oin ojanoin. Vuelvo a repetirles lo que dice aquí concretamente. Dice, Lucas cree que habrá un final del tiempo. Muy bien, un final del tiempo. Entero vete a ver al fin del tiempo, el fin del mundo. Ya hay señalé. Upea ñande ya estudiamos hoy, pero desde San Mateo. San Mateo también decía el fin del mundo, pero el fin del mundo es cuando nos llega a nosotros, cada uno que cumple una misión y tiene un motivo específico, un objetivo específico en la vida que Dios puso en su corazón, con una misión específica para la que estamos dentro de este mundo, ¿verdad? Y entonces dice, Lucas cree que habrá un final del tiempo. Es más, supone que lo fundamental en este fin no es la caída del cosmos y sus fuerzas. Pero anda ahí el objetivo. Pero anda ahí la fin del mundo. La fin del mundo con ñandea lleva yasa. Ñande con la opala ñande mundo. Ese es el fin del mundo. Pero de cierta manera también podemos decir el sentirnos, entre comillas, ya juzgados ante la presencia de un Dios que está con nosotros. Y el fin del mundo es ese juicio final, quiere decir confrontarnos con la realidad y con esa misión que cada uno de nosotros tiene. Va el andere ñandúa lleva pende pupemba la ñande yara moiva pues pende ñe ame pende aputu ume va eisha pe ñande yara oñe lleva pende akame ha indemba palare yapona hamba eisha para yapona. Esa es la conciencia. La conciencia que después al final de cuentas nosotros le llamamos la famosa frase vocare güero sapukai. Va veñan de yara o sapukai vene akame hamba indemba para yapona hamba eisha para yapona. Todos estos elementos son esenciales y fundamentales, queridos hermanos, para nuestra vida. Todos estos elementos son sustanciales, digamos, de esta manera para que podamos nosotros caminar, ¿verdad?
Y entonces por eso nos está diciendo, no es la caída del cosmos y sus fuerzas, el derrumbe de la Tierra y de sus astros. Como yo les decía anteriormente, estaba en la hoja, no lleva pe WhatsApp, Urucache, jaque Huapata, en cualquier momento, uta ñiputumbama gato, etcétera. Upea y maoí, no sé qué secreto de aquí y de allá. Apeisa, ñambo pucú, lleva, ñimo, añan de peisina. Sin embargo, el Señor nos dijo hace mucho, aquí yo ya estoy en medio de ustedes y este es el momento del juicio. El juicio se realiza en la medida en que nosotros entendemos baeisha ñandeña ñemoibe ñande yarare donde bopeago la juicio. Handere iguá, handebo ire iguá. Nañecote, entonces tú callos la llevandemo y corregilla, para eso tenés tu conciencia. Sin decore igual lo imponás, va lo vaya. Apere mañarire, apeñan de yaras e irire. Bueno, esta es tu realidad. Esto es lo que vos estás viviendo. Esto es lo que yo te pido, hijo mío. Bueno. Va entonces landere yapo enare yapo pona hanwa landera pe. Hamba el landere yapo yajina a llevelare guatabaire. Ahí entonces nosotros descubrimos y desde ahí nosotros nos ponemos en este camino para poder también responder a esta gracia que el Señor nos está pidiendo. Cada uno de nosotros entonces sabe y es consciente de ese camino que realiza. Y eso es lo que Lucas está insistiendo. Y eso es lo que Lucas hoy también está subrayando en el caminar de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube. Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad
y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Lucas, desde la teología de San Lucas. En la venida del Señor, no en la ruina de los mundos, tiene su sentido el universo. Qué linda esta frase. En la venida del Señor, ahí está el juicio. El juicio es en la medida en que nosotros podemos confrontarnos con un Dios que está ante nosotros y nos está pidiendo cuentas de nuestra propia vida, de nuestro propio compromiso. Ahí está entonces el juicio verdadero. Y por eso nos está diciendo, no es en la ruina de los mundos. Y todo el mundo piensa que va a patar las estrellas, va a patar el mundo, capupata la peo, capupatamos. Y entonces, con esa expresión, ciertamente que la Biblia dice, ¿verdad?, que terremotos, que relámpagos y que tantas cosas. Pero a pecos ellos no se asusten, todavía no han llegado ellos. Ese es simplemente
un momento de llamado de atención que está ya cerca. Pero esas expresiones también tenemos que entender lo que significa, ¿verdad? Como también en el libro del Éxodo te manifiesta y te dice en el capítulo 19, cuando Moisés sube a la montaña para encontrarse con Dios, dice que mientras sube o lo que sea en esa montaña del Sinaí, como Dios baja, dice, sobre la montaña del Sinaí, qué relámpagos, qué truenos, qué terremoto, ¿verdad? Y bueno, entonces la de acá, que Pepe yo y Cota imagina, ¿verdad? Y sin embargo, estos son los famosos géneros literarios. También el libro del Apocalipsis, porque mucha gente se mete y se quiebra la cabeza y llora y se lamenta porque hubo un terremoto, y entonces ya está en ese momento, ya está y ya se viene todo, ¿verdad? Y sin embargo, no es ese el objetivo o lo que nos quiere decir. Bueno, entonces, sigamos un poquitito más. Pues bien, aun cuando el fin universal sea una especie de telón de fondo en que culmina todo, lo importante es la decisión de cada día. Lo importante es la decisión de cada día. Aquí entonces es donde nosotros vamos tomando conciencia de nuestro caminar. Aquí es donde nosotros tomamos conciencia de lo que estamos haciendo y por eso te está diciendo, es verdaderamente entonces la decisión. Es la decisión. Ahí está lo importante. La decisión de cada día. Esta decisión en la que el reino se realiza en nuestras vidas. La decisión en que la riqueza de Dios viene a mostrarse como el rasgo primordial del mundo. Es un rasgo primordial del mundo. El que se arraiga en ese reino que está dentro, el que se haga un hombre rico en la riqueza de los cielos, se encuentra con Jesús en el auténtico camino que no acaba con la muerte, pues termina solo allá en la gloria de Dios Padre. Entonces, aquí también, ¿verdad? No es que el mundo termina aquí porque cayeron los astros y cayeron no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que el verdadero camino del hombre es ese fin del mundo, pero terrenal, que nos lleva hacia Dios. El objetivo principal es ese encuentro con Dios, ese encuentro con el Dios de nuestra propia vida, el Dios que nos ha donado lo esencial y lo fundamental para que nosotros existamos. Y desde ahí tenemos que entender entonces nuestra propia existencia que cumple su misión y que se proyecta, ¿verdad? Se proyecta hacia Dios. Y desde aquí entramos a otro capítulo muy importante, el capítulo 18, que va del 1 al 30. Este capítulo que nos habla de la oración constante y la justicia. Después Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esta es la pregunta crucial, elemental, fundamental, que tenemos que responder. ¿Encontrará el Señor fe sobre la tierra? Y entonces la enseñanza sobre la oración en el camino se condensa en 3 momentos claramente definidas y progresivas, una detrás de otra. Lucas es un narrador que no construye sobre ideas. Esto también es importante que tengamos en cuenta. Por eso que Lucas es muy concreto. Es ¿verdad? Entonces, bien concretito. Prefiere centrarse y centrar su verdad en historias, detalles y gestos. Así en concreto, la exigencia de un constante mantenerse en oración se muestra en la parábola del juez y de la viuda. La oración de la pobreza
se formula en la parábola del fariseo y del publicano, y la abertura filial y confiada de los hombres al misterio se refleja en la sentencia de Jesús sobre los niños. Es necesario mantenerse orando. Entonces, este es el subrayado, leitmotiv, idea central. En esta actitud. Como la viuda que en su ruego interminable ha conseguido que el injusto juez le haga justicia. Nos hallamos ante Dios día tras día y sin cesar. Nuestra existencia tiene que mostrar rasgos de ruego. Seremos capaces de estar vigilando, guardar nuestra fe hasta el final, mantenernos abiertos al Dios que es piedad y esperarle. Tal es la pregunta. Pero no se trata de una forma de esperar cualquiera. También el fariseo sube al templo y dice abiertamente que le importa la oración y la realiza. Sin embargo, su palabra es hueca. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que ya estamos entrando en esta Semana Santa, una semana dedicada al Señor, a la reflexión. Juan añan de yagua puana lleva aña calculaya haisha ñande baisha pa peñan de yara ñande ra juho me en baite ñande homoi peñan de popela ñicote mi aña muabe y peñan de coe. Leemos del libro del profeta Isaías 42, 1 al 7. Sobre él he puesto mi espíritu. Así dice el Señor: miren a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho en las naciones,
No gritará, no clamará, no voceará por las calles, no romperá la caña quebrada, no apagará la mecha vacilante. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y su ley que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la cárcel a los que habitan en tinieblas. Queridos amigos, estamos en lo que nosotros conocemos como el segundo Isaías, en una división tradicional de la Biblia, muy interesante. Pero aquí se nos habla de una manera tan positiva y tan linda. Peñande yara lleva oímañanendive, o guatañanendive, aoishacañande. ¿Por qué? Porque justamente le ha liberado de la esclavitud. Esta Semana Santa para nosotros, después de haber recorrido tanto, hoy también el Señor una vez más nos libera. Son estos 3 últimos días hasta el miércoles en que nosotros concluiremos este tiempo de la Cuaresma. Y en esta Semana Santa el Señor nos regala esta hermosa posibilidad. Porque ñandillara o guatañanendive ñandillara me ñande pepuacabe ñandeñecotemeo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes?
llamen a los sacerdotes de la iglesia, que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos diciendo de esta oración de el fariseo y el publicano. Es una parábola, ciertamente. Y aquí nos dice, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dijo esta parábola: 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Ahí entonces tenemos esta enseñanza maravillosa, ¿verdad?, entre el fariseo y el publicano. Pero el que sale justificado es aquel publicano, ¿verdad? Porque ni las esa oye ando ubicé porque oye ella guau, más baja es amba evalo ya pues. Amba ella poñi moyana lleva peñan de yara renondepe. Y entonces la oración no consiste en profundas y largas palabras. Ella lleva ñamboyere, peñan de yurube, lleva y ella la gente que en mi yurube galletas ahí con la gente yo le hago vejina pella y estaba porque al final de cuentas es simplemente estar mirándose a sí mismo, es un egoísmo tremendo. Aquí el publicano dice, ni se atreve a levantar sus ojos, porque justamente reconoce y se da cuenta. Allá veñan de yaras y coteme, en mañamía lleva ella saupilla ahí señan de lleva, en mañamía es a mí. Va a para allá pues pues ande con el cuapa veñan de yara, pero llego a ayuco ave. Y eso es el sentir, ¿verdad? La compunción interna desde adentro. Ayuda en donde veñan de yara ni sueñe pomoí. Ayiruren de mañamina. Catujamuesa pese angaipa. Eipe ashewi. Y entonces por eso nos está diciendo, no consiste en profundas y largas palabras. El ejemplo es el gesto de un niño que espera a los otros y deja que vengan, le traigan, le lleven. La oración de la vida no es más que un poner lo que somos, un poner lo que somos. Shikupea hinañan de yara, shikupeisha hinañan de yara, decorei cuaponamba ishaguaba se hinañan de yara. Tenemos y hacemos al brillo del reino, no exigir nada, pero confiar que el Dios de amor nos apoye, nos asista y nos rodee. Qué lindo esto, ¿verdad? Sabernos solo inútiles, perdidos, pecadores, y sentir al mismo tiempo que a pesar de todo es Dios nuestro tesoro y nuestro amigo. Y somos, a pesar de todo, es Dios nuestro tesoro. Y somos, por lo tanto, verdaderamente ricos, es decir, la riqueza de Dios, porque upea la llevarecoy. A final de cuentas, el publicano eso es lo que consigue. Consigue
entrar en sintonía con Dios. El otro no entró en sintonía con Dios. El otro se quedó en lo superficial, juzgando a todo el mundo. She, da ella moishagua. She, ayapopea. She. Y esto muchos de nosotros sucede con nosotros, queridos hermanos. Por eso que tenemos que estar atentos, porque podemos caer con mucha facilidad en esta actitud. Y esta es una actitud, al final de cuentas, es una actitud arrogante, ¿verdad? Que nos deja de esta manera en que nosotros nos consideramos que somos los mejores, que somos nosotros los que sabemos todo, que nosotros somos los que hacemos bien las cosas y lo demás que le coma michi lleva. Todo lo demás entonces inútil atera, upea más o menos la ya esa casea ya es sea. Sin embargo, el Señor nos dice, no, cada uno, y eso es lo que tenemos que descubrir, ¿verdad? Cada uno tiene un papel, un rol esencial y fundamental, porque nosotros formamos comunidad. Este puede ser el famoso mosaico. Y cada uno en esta sociedad, en esta comunidad, donde cada uno es un mosaico, es decir, una piecita de ese gran mosaico. Si falta una piedrita, si falta uno de esos elementos del mosaico, ciertamente que esa sociedad, que esa comunidad queda incompleta. Y entonces, no es necesario, como dice Pablo, ¿verdad?, cuando hace su comparación, 1 Corintios, ¿verdad?, capítulo 12, cuando habla con la comparación del cuerpo, nos dice que cada uno tiene una función específica dentro de este mosaico también. Su función es esa. Su función es cubrir ese lugar. O cuando estamos jugando, no sé, el fútbol, cada uno con la función. La arqueros opitana vuelve a oyoko a ni ella y que la gol. A veces la andela delantera vamos a mí te joder disparar en moingueña de la gol. Ande la defensa mo e defender a mi anila ya la han depuesto a reore moingue se un de la gol. La llevan vean a goñi moi dene y upebena andene no y cuey. E defender más allá. Y mediocampista y delantero. Y cada uno, ¿viste?, tiene una función específica. Y tenemos que luchar. Y después tenemos que trabajar en equipo. Ya ana, oñón de España ana. Apea la ñambo disparata, apea la ñambo hasata. Apea la ñambo de gato hanguacha lleva. La ñambo inguela gol, es decir, gol, la palabra gol quiere decir objetivo. Llegar al objetivo, dice. Upea de palabra, evitemos llegar al gol quiere decir llegar a nuestro objetivo. Apea la ñambo de yaro y botar. Y entonces, de cierta manera, pudiera parecer que la oración nos deja en el peligro de la pasividad absoluta, ¿verdad?, en ese silencio, pero no es así. Para eludirlo, acude Lucas al quehacer de la riqueza. Con esto cerrará la gran sesión de la enseñanza de Jesús en el camino. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Tan hermoso, tan lindo lo que Lucas nos está enseñando y bien concreto, ¿verdad? Que podamos ponerlo en la práctica, que podamos sobre todo realizarlo y que se vea, ¿verdad?, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de ser. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.